Hola, hoy vamos a hablar del estado líquido. El estado líquido es el segundo estado de agregación de la materia. Es un estado intermedio entre el sólido y el gas. A pesar de ser una fase condensada, tiene cierto grado de desorden al ser comparado con un sólido. Por eso se dice que es un estado intermedio entre un gas, que es, digamos, el estado más desordenado o completamente desordenado, y un sólido, que es el estado más ordenado en la materia. De allí también que el grado de desorden influye directamente en que cada uno de estos estados tiene propiedades macroscópicas distintas. Ahora bien, ¿qué dice la teoría cinético-molecular de líquidos y sólidos? Si recordamos un poco la teoría cinético-molecular de los gases, allí uno de sus postulados se basaba en la distancia que había entre las moléculas de gas. Se decía que por ser esta distancia tan amplia no se tomaban en cuenta las interacciones intermoleculares en las moléculas del gas. Por lo tanto, se tomaban, por ejemplo, velocidades promedio para hallar la energía cinética. Y no se tomaban en cuenta entonces estas fuerzas intermoleculares entre las moléculas. Ahora bien, en el caso de los líquidos y también los sólidos, por ser estados condensados, la distancia entre esas moléculas del líquido es mucho menor que en el caso de un gas. Y también así, en los sólidos es mucho menor que en los líquidos, obviamente. Entonces, por ello, son estados que son difíciles de comprimir, ya que si hay estas fuerzas intermoleculares empiezan a ser importantes. Los estados líquidos y sólidos también son más densos que los gases, es decir, tienen mayor cantidad de masa por unidad de volumen, mayor cantidad de moléculas por unidad de volumen. Además, se puede decir, según esta teoría, que las moléculas de un líquido y un sólido tienden menos a escaparse debido a esas fuerzas de atracción intermoleculares. Por ello, tienen un volumen definido. También en este caso las moléculas se mueven con cierto grado de libertad eh, y por ello es que los líquidos pueden fluir, pueden derramarse, ya que tienen cierto grado de libertad de movimiento a diferencia de los sólidos que no es así. Bien, todas estas aseveraciones de la teoría cinético-molecular de los líquidos y también de los sólidos se deben básicamente a la existencia de las fuerzas inter e intramoleculares, pero no las hemos definido. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido o del sólido. Estas fuerzas ejercen más influencia en las fases condensadas, siendo las fases condensadas, como ya ustedes saben, la fase líquida o la fase sólida. Las moléculas, entonces, al estar más cerca unas de otras, entonces interaccionan y existe esa fuerza, digamos, de atracción. Ya vamos a ver cuáles son específicamente, pero fuerzas atractivas que nos hacen entonces que tengan una influencia importante en sus propiedades, ¿no? Estas fuerzas son las responsables de las propiedades macroscópicas de la materia, como ya lo dije. En cuanto a las fuerzas intramoleculares, son las fuerzas que mantienen juntos a los átomos dentro de la molécula. ¿Sí? Entonces, las fuerzas intermoleculares entre moléculas de la misma sustancia. Y las fuerzas intramoleculares es dentro de la molécula de cada sustancia, ¿no? Ellas son las que estabilizan cada una de las moléculas individualmente. Una de las propiedades más importantes de los líquidos es la tensión superficial. La tensión superficial se debe a las fuerzas cohesivas de tipo intermoleculares que poseen los líquidos. Estas fuerzas son fuerzas de tipo
atractivas, donde si vemos el líquido en su seno, en el centro, en la matriz de líquidos, la resultante de todas estas fuerzas, por ser equivalentes entre ellas, es igual a cero, porque se anulan. En cambio, con respecto a las moléculas que están en la superficie del líquido, ellas se anulan las que están, digamos, en la horizontal, pero las que están hacia la vertical, como no hay líquido más arriba de la superficie, no tienen con quién anularse y esta resultante es diferente de cero. Esto hace que la superficie tienda a reducirse porque se atraen hacia el seno del líquido todas las moléculas, y entonces esta resultante es lo que se conoce con el nombre de tensión superficial. La tensión superficial es diferente para cada líquido dependiendo del tipo de moléculas, pero siempre existe de mayor o menor magnitud. La viscosidad es otra propiedad de los líquidos. Es una propiedad muy importante, sobre todo para el transporte de estos materiales. Se puede definir la viscosidad como la resistencia que ofrece el líquido para moverse. Es decir, a mayor viscosidad, más lento se mueve o fluye ese líquido, y a menor viscosidad fluye más rápido. O se necesita ejercer menor fuerza para hacerlo fluir. Podemos ver la viscosidad como una fuerza interna o como esas fuerzas de fricción interna que tiene el fluido para moverse. Según la ley de Newton, entonces esa fuerza interna va a ser proporcional al área por esa velocidad de fricción o de movimiento. Y justamente esa constante de proporcionalidad es lo que se conoce como la viscosidad. La viscosidad se mide según el Sistema Internacional de Unidades en kilogramos por metro sobre segundo, pero también en el sistema CGS se mide en poise, que es exactamente igual a gramos sobre centímetros por segundo, y un centipoise es igual a 0,01 poise. Se utiliza mucho esta unidad porque justamente la viscosidad del agua es un centipoise. Existen dos formas de obtener o medir la viscosidad. La viscosidad absoluta o dinámica es la que les acabo de mencionar, que es en poise, o en el Sistema Internacional kilogramos metros sobre segundo, pero también en muchos dispositivos o instrumentos de medida generan la viscosidad relativa o viscosidad cinemática, que no es más que la relación entre la viscosidad y la densidad del fluido. Este tipo de viscosidad se mide en stock, que se define como centímetros cuadrados sobre segundo, o en el Sistema Internacional como metros cuadrados sobre segundo. Adicionalmente, podemos decir que la viscosidad disminuye generalmente para la mayoría de los líquidos con la temperatura y aumenta con la presión. Es una generalización, no siempre es así, pero se puede tomar de forma general esta tendencia. En esta tabla también podemos ver otras generalidades de la variación de la viscosidad con respecto a el tamaño, la ramificación y los grupos funcionales. Vemos en esta primera parte de la tabla donde la serie varía desde N-pentano, N-hexano, N-heptano y N-octano. Vemos que aumenta los átomos de carbono en esta serie. Y asimismo va aumentando la viscosidad en centipoides, 0,24, 0,33, 0,41 y 0,54. Aquí podemos decir entonces que la viscosidad aumenta con el tamaño de la cadena de carbono, ¿verdad? En esta otra parte podemos comparar entonces el N-butanol, el 7-butanol y el isobutanol.
Y vemos que entonces la viscosidad fue aumentando desde 0,38 hasta 4,70. Entonces, aquí se ve que generalmente la viscosidad aumenta con la ramificación. Y si comparamos estas dos tablas, en este caso está aumentando pues el grupo OH. Entonces, al aumentar el grupo OH, entonces también así aumenta la viscosidad. Como les dije, estas son generalizaciones que se pueden utilizar en algunos casos. Otras propiedades importantes cuando trabajamos con líquidos son los calores de fusión, vaporización y sublimación. Son calores de cambios de estado de agregación. Se definen como la cantidad de calor absorbido o eliminado para justamente cambiar de estado de agregación manteniendo la temperatura constante. Si el cambio es de sólido a líquido, bueno, ese es el calor de fusión. Si el cambio de estado de agregación es de líquido a vapor, es el calor de vaporización. Y si el cambio es de sólido a gas, entonces es el calor de sublimación, cuando pasa directo del sólido a estado gaseoso. Generalmente este calor de sublimación es más o menos igual, aproximadamente igual al calor de fusión más el calor de vaporización. La mayoría de estos calores se encuentran tabulados para la mayoría de las sustancias conocidas. Sin embargo, generalmente existen algunas técnicas o experimentos donde se pueden calcular estos datos de forma experimental. Otras propiedades interesantes de los líquidos son los coeficientes de expansión térmica y de compresibilidad de estos. Si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, la dependencia del volumen del líquido con la temperatura, vemos que según la ecuación que les muestro acá, eso va a depender de un factor alfa. Justamente ese factor alfa es lo que se conoce como el coeficiente de expansión térmica para los líquidos. Ese tiene un valor específico para cada tipo de líquido. Y asimismo, si queremos evaluar cómo es la dependencia con la presión, vemos en este caso que depende de un coeficiente beta y ese coeficiente es el coeficiente de compresibilidad. Como los líquidos son fluidos poco comprensibles, entonces el valor de beta siempre tiende a ser un valor bien pequeño. Sin embargo, existe, ¿no? Y cuando es exactamente igual a cero, bueno, se puede decir que es completamente incomprensible. También es importante evaluar alfa y beta para los líquidos, simplemente para nosotros poder obtener una ecuación que me sirva a mí como ecuación de estado para las fases condensadas. Sabemos que tenemos la ecuación de estado para el gas ideal, que nos sirve para la mayoría de los gases, bueno, bajo ciertas condiciones, pero entonces también obteniendo el valor de alfa y beta para los líquidos, podemos ver cómo varía su volumen dependiendo de la presión y de la temperatura. Y bueno, como ya les dije, utilizar esta ecuación como ecuación de estado para describir el estado de un líquido o de alguna fase condensada. Como otra propiedad importante para los líquidos tenemos la presión de vapor. Supongamos que este es el líquido, el que está acá, y tenemos un recipiente totalmente cerrado. Varias moléculas o partículas del líquido van a tender a escaparse, como lo ven en estas flechitas, hacia la parte, digamos, vacía del recipiente y van a tender a llenar este volumen restante que tiene el recipiente, ejerciendo una presión sobre él. Y eso es lo que se conoce como la presión de vapor de líquido. Entonces, esa tendencia escapista de esas moléculas de líquido hacia la fase gaseosa. La temperatura a la que la presión de vapor es igual a una atmósfera es lo que se conoce como temperatura de ebullición normal del líquido, ¿sí? Entonces, o dicho de otra manera, la temperatura de ebullición es cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión atmosférica.
En el caso de que tengamos un sólido, entonces sería la temperatura de sublimación, es decir, cuando la presión de vapor de ese sólido alcanza la presión atmosférica, entonces sublima. Existe una distribución que se llama distribución de Boltzmann, que describe cómo sería la presión de vapor de ese líquido de acuerdo a la variación de la temperatura. Esa es la ecuación de Clausius-Clapeyron y que sirve para determinar los delta H de vaporización del líquido. Ya vamos a ver cómo se calcula en la próxima lámina. Sin embargo, aquí podemos ver que todo depende también de una constante que se llama P infinito y que esa constante se evalúa para cada uno de los líquidos al delta H de vaporización del líquido a la temperatura de ebullición mediante esta ecuación, que simplemente despejándola de la ecuación anterior. Como ya les mencioné, esta ecuación tiene una importancia gráfica donde si nosotros queremos evaluar el delta H de vaporización de algún líquido que no conozcamos, o generalmente esto es lo que se hace, se toman los logaritmos de esta ecuación y se grafica pues el logaritmo de la presión a diferentes valores de presión con respecto al inverso de la temperatura absoluta y se obtiene una gráfica que es una línea recta como la que ven acá, ¿verdad? Cuya pendiente sería justamente el delta H de vaporización negativa por este signo que tenemos aquí y el punto de corte sería el logaritmo acá neperiano de esa presión infinita, que bueno, también es un valor que está reportado en la literatura, pero si no lo tenemos lo podemos calcular de acá. Y esta es como la importancia práctica que tiene este tipo de ecuaciones. Y por último vamos a ver lo que es el diagrama de fases. El diagrama de fase es la representación de los equilibrios entre las tres fases, de acuerdo a sus valores de presión y temperatura. Para cada sustancia en particular tiene su diagrama de fase. Entonces, como les dije, aquí se representa el estado sólido, líquido y vapor. Este que les presento es específicamente el diagrama de fases para el agua. Entonces, a diferentes valores de presión y de temperatura. Las líneas PT, o sea, de valores de pares de presión y temperatura, representan los equilibrios entre esas fases. Por ejemplo, la línea o la curva AB, esta que está acá, representa pares de valores de presión y temperatura para el equilibrio sólido-vapor. ¿Okay? Entonces cualquier valor, punto que yo coloque sobre esta línea, representa entonces el equilibrio o me da valores de presión y temperatura donde están en equilibrio el sólido y el vapor. Asimismo, la línea BD, esta que BE, esta que está acá, representan equilibrios líquido-sólido. Entonces cualquier punto sobre esta línea me da valor de presión y temperatura donde coexisten la fase sólida y la fase líquida. Y la curva BD, ahora sí esta que está aquí, representa entonces valores de equilibrio entre el líquido y el vapor. O sea, cualquier punto que yo coloque acá me va a dar un valor de presión y un valor de temperatura correspondiente a una fase en equilibrio líquido-vapor. Ahí vamos a tener una mezcla líquido-vapor en equilibrio con esos valores de temperatura y de presión. Así es que se interpreta esto, ¿no? Ahora bien, ¿qué otros datos importantes podemos tener acá? Tenemos esto que se conoce como punto triple. Es en este punto, en este valor de presión y valor de temperatura, para esta sustancia existe o coexisten los tres estados de agregación.
líquido, sólido y vapor. Solo a eso valor. Y cada sustancia tendrá su propio punto triple. Este otro punto que vemos acá en el punto D se llama punto crítico y es el valor que hasta allí es, digamos, es el tope de la presión de vapor de esa sustancia. Otro aspecto importante a destacar es la forma de esta línea BE. Ya tiene bastantes rayas, pero es esta que está acá. DE. Esta línea generalmente, si es una línea que es totalmente horizontal, quiere decir que tiene pendiente infinito. Eso significa que para esa sustancia el punto de fusión es independiente del valor de la presión. En este caso, tenemos la pendiente negativa para el caso del agua, porque quiere decir que el punto de fusión para el caso del agua disminuye con el aumento de la presión. En el caso de la mayoría de las sustancias, esta línea generalmente tiene pendiente positiva, que entonces sucede todo lo contrario, ¿verdad? El punto de fusión entonces aumenta o es proporcional al aumento de la presión. Este diagrama de fase da mucha información acerca de las características de las sustancias y de sus cambios de fase.